Le pide el número nomás 55, ya le va a la terminación. Oli. Oli. Digan hola. Di hola, ma. Ay, mamá, di hola. Yo ya estoy, esto va a subir, esto lo voy a subir. Quítate. Hello, ¿es para Instagram o es para el blog? Pues es para mi blog. 5510. Estamos pagando el parquímetro. Tenía mucho que no lo usaba, ya no recordaba cómo era. A ver, cállate con la morralla. ¿Tú lo sostienes mientras te doy el...? ¿Cuánto va a meter? Unas 3 horas, ¿no? Sí. ¿Cuántas son 3 horas, hombre? ¿Cuántas son 3 horas? Oli. Baila como Juana la cubana. A ver sus papos. Y mi boleto. Amigos, estoy caminando porque venimos a las pizzas del Perro Negro. Calles de noche. ¿Para dónde el Perro Negro? Mamá, el vlog va a salir para acá. Y pues... What the fuck, hay muchas cosas. La verdad. No nos dejaron pasar porque, para empezar, vean, hay un chorro de gente, pero necesitan IFE. Y como venimos con mi hermana, pues mi hermana es pequeña, entonces estamos aquí al lado de unas pizzas de al lado. Pizzas, óiganme, pizzas. ¿Qué les iba a decir? Ay, dicen que es lo mismo, pero, ay, creo que no me veo mucho, pero Sí. dijeron que es lo mismo, solo que como al lado es bar. Por eso, pero entonces estamos aquí al lado. Miren, en lo que esperamos de mesa voy a chismear. Y pues ven, ahí está su outfit. El día de hoy venimos a probar unas pizzas. Se supone que todo esto es el mismo restaurante, solamente que de este lado es family friendly y no nos piden IFE. Hazte más para atrás, ¿no? Porque no Y- te ves. ¿Por mi color? Sí, que eres because I'm negrito. black. Listo. Sí. Pero no me voy a escuchar hasta allá. Miren, les voy a enseñar algo. Ya no, pero la voló. Bueno, ¿puedes ver el menú mientras? Sí. Es esta revista rockera. Espera, Caníbal. me cachó que lo quería grabar, Cebolla pero morada de les voy a enseñar. No, ¿por qué pena? Tienen que ver Nacho cómo le Pizza. hace. Totopos, frijoles negros, crema, queso cheddar, cebolla y de bandeja. No digo nada. Ya vale madre. Ya me gastaron el dinero. Sácame algún dinero que tengo aquí, mira. Eso es talento, oigan, vean cómo deja Esta la está, pizza se tan llama redonda. Apolo, Bueno, chilorio, esa aguacate, no, cebolla déjales morada escuchar con un poco, habanero. pero vean eso. Esta otra que se llama Rising Sun. No más. Eres la onda, bro. Papas con chorizo, salsa verde, queso, suadero, chorizo, Hasta está sonriendo por su talento. salsa morita, cebolla, Soy tu cilantro, fan. rajas poblanas, elote, crema, gringa cabrón, Y aquí sigue pastor sacando la mexicano siguiente. y pastor árabe, salsa morita. Le da unos fregadazos a la piña, masa. cilantro, cebolla y tiras crujientes de tortilla. Otro fregadazo, Con otro tortilla de huevo. putazo. ¿Qué tan grande estarán? ¿Qué tan grande estarán? Ah, de esa, ¿verdad? Y vean, ahorita va a echar a volar la masa de nuevo. Y tienen que verlo. Yo a mí se me antojó la de los popcorns. Mira, Eso suena tienes bien, que ¿no? ver eso. Ajá, tienes que verlo. Es una chingonería. Ahorita que termine de hacer eso, tienes que ver sus trucos que hace. Ya le dio pena. No, ¿cuál pena? Si ahorita se puso como para que lo grabaras. Mira, ahorita vas a ver. Mira. Pa, 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 pa. Holy.
No. Pa. Y saca su top y listo. Bueno, vean, mientras en lo que entro pueden ver aquí, miren, me están haciendo pizza. ¿Listo? Miren, les entregan este menú, que es como una revistita bien darks, con muchas cosas interesantes del metal y perros negros. Y aquí tenemos el menú, y tienen pizzas, tienen papas, cervezas, postres, ensaladas por si vienen a Modo dieta, pastas al horno, postrecitos, vinitos por si quieren una pizzita con vino. Pero en teoría la especialidad de aquí son las pizzas y las papas. Entonces ahorita vamos a ver qué pizzita nos vamos a echar. Entonces déjenos leer el menú. Y pues ahí siguen preparando las pizzas. Miren, les voy a enseñar algo, miren. El montonal, híjoles, se atravesó, pero quítate, individuo. Miren el montonal de queso. Uy, trae unas papas bajo arriba. Ándale, póngase a leer. Me salió el zoom. Harto queso, gente. Harto queso. El menú, amigos, es inmenso. Hay papas gajo, hay costras de queso, alitas, pizza, costillas, refrescos, cervezas, vino y un sinfín de cosas. Pero recordemos que aquí la estrella son las pizzas. Y las hay literal de un sinfín de sabores y combinaciones que te pueden sonar súper extrañas, pero que se ven exquisitas. O sea, las hay de pastor, de suadero, de chilaquiles, de cochinita pibil, de chile relleno y quién sabe qué tantas cosas más. Así que entonces acompáñanos en esta experiencia espiritual de sabor reveladora y mórbida. Y pues vamos a ver qué tal están. Vamos a ver si es verdad que vale la pena la espera y pues la visita. El lugar, amigos, está súper a gusto, muy bonito y todo, un poco pequeño porque como les habíamos dicho, de este lado era como para menores de edad y todo, y del otro lado ya es un bar y ahí con banda de rock en vivo y todo, pero aún así el lugar muy a gusto. Había mucho ruido, por eso me encuentro en la soledad de mi casa, aquí grabándoles la voz para contarles más o menos la experiencia. Entonces el lugar muy padre, muy rockstar acá, con una temática mucho de rock, música muy buena. Pero la comida impresionante, totalmente recomendable. Nosotros acá nos pedimos unas papitas gajo y una pizza que tenía boneless arriba y ahí salsa búfalo y crema. Y la otra pizza que pedimos fue para sentirnos un poco acá clásicos, de pepperoni con kilos y kilos de queso. En verdad, buenísimas, muy buenas, 100% recomendables. Así que aquí les dejamos unos clipsitos del manjar que disfrutamos la Dani y yo ese día. En verdad, amigos, 100% recomendable. Y bueno, amigos, pues esto fueron las pizzas del perro negro. Me encuentro aquí en mi casa editando el video. Me acabo de dar cuenta que Dani o yo borramos el final, pero bueno, esto fue pizzas del perro negro, 100% recomendables. Ya saben qué hacer, si no las conocen aún, vayan, de verdad van a comer muy bien, van a pasarla muy rico. Música muy buena, ambiente muy nice, lugar, como les decía, pequeñito, pero aún así se come riquísimo. Así que, pues espero que les haya gustado el video. Nos despedimos, Dani y yo. Y aquí va lo que dice Dani. No olviden
suscribirse, darle like, manita arriba, campana y seguirnos en nuestras redes sociales que les dejo aquí las dos, la de Dani y la mía. Ahí estamos en Instagram también subiendo varias cosillas. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.